Serendipia, por el doctor Abraham Criboy, Centro Médico de Caracas, Hospital Universitario de Caracas, vicepresidente de la Sociedad de Historia de la Medicina. Tomo tiempo para analizar un problema que nos ahorraría abrir puertas equivocadas y llegar a sitios equivocados. Resumen: se revisan los orígenes históricos del término serendipia, acuñado por Horacio Walpole en carta dirigida a Mann en enero de 1754, originado en el Hada cuento Los Tres Príncipes de Serendip, donde se establece la facultad de hacer descubrimientos felices e inesperados por accidente. Se revisan someramente descubrimientos generales tales como el de América por Cristóbal Colón, la vulcanización de Charles Goodyear, la gravitación universal de Newton, el velcro, teflón, los rollos del Mar Muerto, la dinamita, el anillo bencénico de Kekulé, el electromagnetismo de Faraday y Ørsted, horno de microondas. Igualmente se revisan algunos ejemplos de serendipia médicos, tales como la excitación neuromuscular de Galvani, la regulación capilar nerviosa por Claude Bernard, el estetoscopio de Langmuir, la percusión por Auenbrugger, la penicilina por Fleming, el dicumarol. Finalmente, desde el punto de vista neuroquirúrgico, se mencionan los ejemplos de la ventriculografía por Walter Dandy y la psicocirugía por Egas Moniz, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1949. Introducción. La palabra acuñada por Horace Walpole, 1717-1719, político, crítico y autor inglés del siglo XVIII, en correspondencia dirigida a su amigo Horace Mann en 1754, basado en el Hada cuento Los Tres Príncipes de Serendip, héroes que hacían siempre descubrimientos por accidente y sagacidad de cosas que no estaban buscando. Se refiere a la facultad de hacer descubrimientos felices e inesperados por accidente. Walpole se refirió a la peregrinación de los tres jóvenes hijos del rey Serendipo, que corresponde a una palabra derivada del sánscrito Simalad Vipa. Simalad, proveniente del singalés, y de Vipa, del Pali Isla, del pueblo singalés o de Ceilán, actualmente llamado Sri Lanka. Glafer, padre de estos tres príncipes, preocupado por su formación integral y no solo por poder, decidió su aprendizaje a través del viajar. En el país del rey Beramo se encontraron con un conductor de camellos que había perdido su animal y le preguntó a los príncipes si lo habían visto. El primero preguntó: «Dime, hermano,
¿Era ciego de un ojo el camello que perdiste? Sí, respondió el hombre. El segundo hermano preguntó, además de la ceguera, ¿le faltaba un diente? Sí, respondió el hombre. El tercer hermano preguntó, ¿era cojo el camello? Sí, contestó el hombre. Entonces nos hemos encontrado en el camino y hace mucho tiempo que lo hemos dejado atrás. El hombre agradecido se dirigió en su búsqueda en la orientación que los tres hermanos señalaron, pero al día siguiente regresó cansado por la infructuosa búsqueda a donde se hallaban los tres hermanos que, reconociéndolos tan informados, sospechó del robo de su animal. Llevados ante el emperador, se declararon inocentes del robo y el soberano, al exigirles explicación de cómo conocían también al animal, se produjo la siguiente aclaratoria. El primero respondió, supuse que el animal perdido tenía un solo ojo, pues de un lado del camino donde la hierba crecía mala había sido comida, en tanto que la del otro lado, a pesar de ser muy buena, no había sido tocada. El segundo agregó, pensé que el camello le faltaba un diente porque noté en el camino resto de hierba rumiada de un tamaño tal que solo puede escapar por el espacio vacío dejado por un diente faltante. El tercero añadió, pensé que el camello debió ser cojo porque claramente noté los rastros de tres patas y al mismo tiempo de otra que se arrastraba. Mantequilla. La primera mantequilla se fabricó por casualidad. Un jinete árabe que llevaba una botija con leche vio que luego de galopar horas la leche se había hecho mantequilla. Arquímedes. Eureka se asocia con el matemático griego Arquímedes, quien corrió desnudo de los baños públicos por las calles de Siracusa después de descubrir el volumen de objetos irregulares. Hiero, rey de Siracusa, le exigió que evaluara su corona en relación con la pureza en oro o no de su fabricación. Previamente estuvo trabajando en fórmulas matemáticas en sólidos regulares y su volumen, tales como cilindros y esferas. Cuando se metió en la bañera descubrió que el volumen desplazado era igual al volumen de lo sumergido. Luego lo hizo con la corona, que resultó ser falsa. Cristóbal Colón y las Indias Orientales. Los sueños de llegar a las Indias Orientales por el occidente permitió el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, a pesar de las reiteradas negativas del rey de Portugal Juan II en 2 oportunidades y la corona española, que finalmente lo aceptaron contra la negativa de sus consejeros. Isaac Newton y la gravitación universal. La famosa observación de la caída de los objetos hacia la Tierra
en este caso de la manzana, le permitió completar sus ideas en relación con la mecánica terrestre y celestial en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica 1887. Allí se definen las tres leyes del movimiento, los fluidos y la explicación de las leyes de Kepler y los movimientos planetarios. Percusión. Leopoldo Augenbrugger era hijo de un hotelero de Graz, Austria, quien frecuentemente utilizaba la percusión para reconocer cuán alto era el nivel del vino en los toneles almacenados en sus bodegas. De allí el hijo toma la idea de percutir el tórax y abdomen para reconocer si las cavidades orgánicas estaban vacías o anormalmente llenas. Charles Goodyear y la vulcanización, Estados Unidos, 1800-1860. En diciembre de 1939, accidentalmente le cayó azufre a una estufa donde trabajaba con caucho caliente. De allí fueron posibles los cauchos de nuestros automóviles y miles de aplicaciones más al convertir el caucho en una sustancia nueva, gracias al cambio molecular del caucho con azufre. Le puso el nombre de vulcanización en honor al dios romano del fuego, Vulcano, o Hephaestus, dios griego del fuego. El estetoscopio. René Laennec, en 1816, poco dispuesto a poner su oreja sobre el generoso pecho de una tímida paciente, fabricó un cilindro que René Laennec, en 1816, poco dispuesto a poner su oreja sobre el generoso pecho de una tímida paciente, fabricó con papel un cilindro que amarró con hilo, colocó un extremo en el oído y el otro en el seno. Para sorpresa, el sonido se amplificó. Meigs añadió una versión moderna de fabricar tubos de seda tejidos con los auriculares de marfil, uno para él y otro para el estudiante. Kekulé von Stradonitz, Friedrich August y el anillo bencénico, Alemania, 1829-1896. Su previa formación en arquitectura pudo influir en este accidental descubrimiento que contribuyó al desarrollo de la química orgánica. Adormitado en un autobús, soñó con una culebra que mordía su cola y rotaba. Al despertar, dedujo la ubicación del carbono en el anillo bencénico, presente en hidrocarburos, TNT, anilinas, etc. William Halstead y los guantes quirúrgicos, 1852-1922. Paradójicamente, la utilización del guante no fue debido a razones de asepsia, sino razones de amor. Proteger a su eficiente instrumentista de la reacción de la solución de cloruro de mercurio, químico usado en la asepsia. Halstead se dio cuenta que la utilización del guante disminuía la incidencia de la sepsis
Halstead popularizó el uso de los guantes y se casó con su instrumentista Carolina Hampton. A Halstead se debe el desarrollo de la mastectomía, cura de la hernia, cirugía vascular, etc. Tuvo problemas de adicción. Walter Dandy, 1886-1946. Cuando era residente, descubrió accidentalmente la ventriculografía en 1919, lo que permitió de aquí en adelante realizar diagnósticos de localizaciones de tumores cerebrales con un margen de seguridad del 95%. Una fractura craneana con fístula de LCR permitió un neumoencefalo. Una fractura craneana con fístula de LCR permitió un neumoencéfalo espontáneo que delineó con claridad el sistema ventricular. Otros comentan que al observar la acumulación del aire subdiafragmático en una perforación abdominal visceral en posición erecta, se le ocurrió la inyección de aire vía punción lumbar en posición sentada. Conocer los errores para evitarlos es el dogma que preconizó. Fue el primero que reconoció la naturaleza de la hernia discal y su relación con la clínica, 5 años antes de la comunicación de Mr. y Barr, quienes se llevaron la gloria de esta patología. Operó aneurismas antes del advenimiento de la angiografía. Sir Alexander Fleming, 1881-1955. En 1928 descubrió la penicilina por ser bacteriólogo y estar buscando la manera de matar los microbios. Accidentalmente observó un cultivo microbiano que se había disuelto por un agente que lo había contaminado, la penicilina. Previamente estudiaba las lisocimas, asesina de gérmenes. La comercialización de la penicilina se completó en 1944 y se usó profusamente en la Segunda Guerra Mundial. El padre de Alexander era un granjero escocés pobre. Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda proveniente de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Encontró un chico aterrado, gritando y esforzándose por salir del pantano. El granjero Fleming lo liberó de una segura muerte lenta y espantosa. Al día siguiente apareció un carruaje elegante ante la granja. Un noble ataviado bajó y se presentó al granjero como el padre de la criatura que lo salvó. Yo quiero recompensarlo, dijo el noble. Usted salvó la vida de mi hijo. No puedo aceptar pago por lo que hice, contestó Fleming. En ese momento el hijo del granjero presentó: ¿es su hijo? No puedo aceptar el pago por lo que hice, contestó Fleming. En ese momento el hijo del granjero se presentó: ¿es su hijo?
preguntó el noble. Sí, contestó orgullosamente el granjero. Le propongo un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si su hijo se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que estaremos orgullosos. El granjero aceptó. Así ocurrió y el joven se graduó en la escuela médica St. Mary Hospital en Londres y llegó a ser el descubridor de la penicilina. Años después, el hijo salvado del pantano del mismo noble enfermó de pulmonía. El nombre del noble Sir Randolph Churchill y el de su hijo enfermo Sir Winston Churchill, quien nuevamente fue salvado por la penicilina. Alguien dijo una vez: lo que va, regresa. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca hubieras sido herido. Baila como nadie estuviera mirando. Baila como si nadie estuviera mirando. Canta como si nadie escuchara. Vive como si fuera el cielo la tierra. La psicocirugía. Los trastornos mentales han azotado siempre a la humanidad. Entre ellos destacan la psicosis puerperales, que aún se manifiestan en múltiples formas. En algunos casos trágicos, la madre ha asesinado a sus hijos recién nacidos. Se practicaba el exorcismo, pues se pensaba que algunos trastornos se debían a la posesión demoníaca del paciente por un espíritu diabólico. Otros de los tratamientos psiquiátricos del pasado, la hidroterapia, consistía en duchas de agua fría mediante mangueras con el fin de estimular los sentidos. Debido a los pobres resultados obtenidos, la psicocirugía fue siempre un anhelo de la humanidad. Se refiere que este deseo fue expresado en 1940 por Hieronymus van Aken en su cuadro La piedra de la locura. Este pintor, llamado Bosch y en España el Bosco, fue víctima de trastornos mentales y murió en 1516. En su obra se observan desmembramientos del cuerpo, distorsiones, monstruosidades y otras anomalías características de la pintura psicótica. Otra de sus obras es El jardín de las delicias. Otro ejemplo de la estrecha relación entre arte y psicosis es el de Louis Wayne, quien sufrió de esquizofrenia a los 57 años de edad a comienzos del siglo pasado y permaneció 15 años en un frenocomio, 1869-1939. Se dedicaba al dibujo de gatos y otros animales en calendarios, postales y álbumes. En ellos se notaba el cambio entre lo normal y la degradación psicótica del dibujo, con arabescos e iridescencia, penetración demoníaca y desintegración del yo. En la pintura de un esquizofrénico de 20 años de edad se observó el llamado
simbolismo silencioso donde las palomas que constituyen el seno de la figura sugieren una fijación maternal anormal. En el siglo XIX, Friedrich Goltz en Alemania realizó la ablación de la neocorteza en perros en 1980. Cuando se producía la ablación del lóbulo temporal, los animales se mostraban mansos y calmos en relación con los no operados. En 1892, Gottlieb Burckhardt, director de un frenocomio de Suiza, inspirado en los trabajos anteriores, realizó remoción parcial de la corteza de 6 esquizofrénicos con alucinaciones y el resultado fue adverso, con mayor agitación. En 1892, Gottlieb Burckhardt, director de un frenocomio de Suiza, inspirado en los trabajos anteriores, realizó remoción parcial de la corteza de 6 esquizofrénicos con alucinaciones y el resultado fue adverso, con mayor agitación. Algunos se calmaron luego, aunque se desconoce si fue resultado directo de la cirugía, y 2 de ellos murieron. Fue criticado por los colegas y ello disminuyó la popularidad de la psicocirugía. En 1935, Carl Jacobsen en la Universidad de Yale señaló el papel de la corteza temporal y frontal en el control de la conducta emocional y la agresividad en chimpancé. Lo anterior ocurre sin modificación de funciones mentales, de memoria e inteligencia. John Fulton removió totalmente los lóbulos frontales del chimpancé, lo que no permitía provocar neurosis experimentales. Egas Moniz, quien escuchó a Fulton en 1935 en el segundo Congreso Internacional de Neurología, Londres, al llegar a Lisboa, se dedicó con su colega Almeida Lima a desarrollar una técnica que seleccionara fibras de la corteza frontal y prefrontal que las relacionan con el área profundas. Moniz infirió que el corte de las fibras tálamo-corticales responsables de circuitos de relevo sensoriales podría interrumpir pensamientos repetitivos. Desarrollaron la leucotomía. Pacientes agitados, ansiosos y depresivos se beneficiaron de la técnica indicada solo en casos desesperados. Egas Moniz recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1949 en reconocimiento a la creación de la leucotomía prefrontal. Ulteriormente abandonó la técnica después de recibir un balazo en la columna por uno de sus pacientes que lo dejó parapléjico. Dicumarol. La enfermedad hemorrágica animal era conocida desde 1920 por veterinarios de Dakota del Norte y Alberta y se atribuía a la ingesta de tréboles. En febrero de 1933, sábado por la tarde, un granjero de Wisconsin fue al centro de agricultura experimental con su ternera muerta con hemorragia y su piel llena de forraje. Por equivocación se metió al edificio de bioquímica. Regresó con su ternera muerta. El forraje se cayó al suelo. El doctor Paul Karl Link
analizó este hallazgo con un olor característico y aisló el dicumarol. En 1942, el doctor Shepard Shapiro en Nueva York confirmó que la vitamina K contrarresta el efecto del dicumarol. En 1929, en Dinamarca, Dam descubrió que la carencia alimenticia de cierto principio en los pollos producía hemorragia. Aisló el principio que revertía el proceso y le puso el nombre de vitamina K por su efecto en la coagulación. El doctor Link, 20 años después, en conjunto con un grupo de alumnos, desarrolló la warfarina, cuyo nombre son las siglas de Wisconsin Alumni Research Foundation Coumarin. Entre otras aplicaciones, se usa como raticida. Los roedores tienen la habilidad fácil de reconocer los productos que les son nocivos de inmediato, no así con los tardíos, donde no relacionan muerte con la ingesta. El dictador español Francisco Franco padeció de una trombosis en 1975 y se le indicó anticoagulantes. Por los dolores severos de las piernas, otro médico del grupo instauró fenilbutazona en los intensos dolores, lo que aumenta la concentración del anticoagulante, la cual propició la hemorragia digestiva, shock, deterioro y muerte. Horno de microondas. En 1945, el científico norteamericano Percy Spencer descubrió todo el potencial culinario de las microondas al preparar con éxito palomitas de maíz. Recuérdese que el espectro visible va de 750 Thz violeta a 428 Thz rojo. Las microondas van de 100 MHz a 100 GHz. Muchos alimentos contienen agua que actúan como molécula bipolar y que por efecto electromagnético giran 2.450 millones de veces por segundo, por lo que al chocar con las moléculas contiguas generan calor. Von Heristen, cocinero famoso, autor de libros de cocina y dueño de restaurantes famosos en Nueva York, entre ellos el Bon, no pensó que su famoso dulce, que sacó antes de tiempo y se derramó, resultó ser de mayor éxito que el planeado. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos más. Para el año 2001, la palabra serendipity no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, pero se encuentra en el Manuel Seco como serendipidad. En México, en algunas complicaciones se utiliza la palabra serendipia. Según el académico doctor Juan José Puigbo, la situación se aplicó al dominio de la medicina por Canon y entre nosotros por el eminente fisiólogo Augusto Pi y Suñer, en la forma castellanizada de serendipia. Siempre se une a la sagacidad, la fortuna o la casualidad. En la revisión de la literatura nacional encontramos un artículo periodístico del doctor Carlos Benaín Pinto,
El académico Dr. Augusto León, en un excelente trabajo, refiere que solo hallé mención entre nosotros de la fábula que dio origen a este término en un editorial de la Gaceta sobre tecnología moderna y medicina, escrito por el académico Dr. Tulio Briceño Mas. Allí expresó: con los investigadores de todos los tiempos, hombres de inaccesible deseo de saber, allí expresó, con los investigadores de todos los tiempos, hombres de insaciable deseo de saber, ha pasado que el desarrollo de sus estudios los llevan a resultados en campos completamente ajenos a sus actividades verdaderos, príncipes de Serendip por los caminos de la ciencia. En el mencionado trabajo del Dr. León se alude a una práctica clasificación de estos hallazgos propuesta por Royston Roberts, quien identifica como serendipia al hallazgo no buscado, como fueron los casos de la penicilina, el dicumarol y el sildenafil. La palabra pseudoserendipia la refiere a los hallazgos buscados, tales como el de Arquímedes y la vulcanización de Goodyear, quienes hacía tiempo se esforzaban por sus respectivas metas. Como la situación de descubrimiento por casualidad está relacionado con la creatividad, enumeramos a continuación algunas de sus características. 1. Proceso inconsciente prolongado que genera ideas a través de iluminación. 2. Búsqueda de solución de un problema que en su reestructuración, transformación, elaboración y selección surge inesperadamente la meta. 3. Proceso asociado donde sus sensaciones, sentimientos y evocaciones pueden relacionarse con ideas iniciales. 4. Proceso intelectual donde una combinación inusual de ideas no utilizada habitualmente produce iluminación. Consideraciones pertinentes a terminar con la conocida frase de Louis Pasteur: en el campo de la observación, la oportunidad favorecerá las mentes preparadas. Fin de este interesante ensayo. Sin embargo, aquí enlistaremos algunas de las serendipias más importantes conocidas. Medicina. En medicina, neurocirugía, la mantequilla, Galvani y la electricidad, neumoencéfalo de Walter Dandy, Eureka y Arquímedes, Claude Bernard y regulación nerviosa capilar, psicocirugía y Egas Moniz, Colón y América, anafilaxia por Richet y Portler, electromagnetismo por Ørsted y Faraday, rayos X y Röntgen, Goodyear, vulcanización, en medicina, percusión toraco-abdominal, los rollos del Mar Muerto, los guantes quirúrgicos, la dinamita, el estetoscopio de Laennec, Newton y la manzana,
Fleming y la penicilina, Kekulé y el benceno, el dicumarol, velero, el sildenafil, teflón, el microondas. En resumen, finalmente dejamos constancia de la importancia de el proceso de las serendipias y dejamos anotado que el teflón es parte histórica de una serendipia.